bueno, como decía Iris, pues este es un encuentro de amores y un encuentro de voces, ¿no? Y pues la terapia narrativa parte de ahí, parte de darle voz, de ponerle palabras a nuestra historia, y lo propone y lo plantea pues desde un lugar muy específico. Yo te invitaría a pensar un momento en ¿a ti qué te trajo aquí? Y creo que pueden ser diversos motivos. Tal vez te trajo el deseo de búsqueda, tal vez te trajo aquí la esperanza, tal vez te trajo aquí el miedo y con todo el miedo estás aquí. Yo estoy aquí con todo un poco de miedo. Tal vez te trajo aquí el amor, el agradecimiento, lo que sea que a ti te haya traído aquí. Ponle como una palabra ahí en tu interior, identifica cómo le llamarías tú a esa parte que hoy te trajo aquí, ¿no? Que hizo seguramente que dejaras un montón de cosas que también son importantes en tu vida allá afuera, ¿no? Y pues que atravesaras el tráfico o muchos kilómetros de por medio, y eso que a ti te trajo aquí habla de ti, dice algo de ti. ¿Qué será eso que dice de ti? ¿Qué te dice a ti de ti justo eso que hoy te tiene aquí? ¿Qué descubres de ti si reconoces a esa parte tuya en búsqueda, en agradecimiento, en deseo de superación, en amor? Bueno, pues Michael White, que fue el que nos invita a pensar la terapia desde un lugar, ¿no? Y nos lo invita desde un lugar muy lindo, porque él dice que la terapia narrativa no es una terapia que se pueda aprender como un método, ¿no? Y paso 1, paso 2, paso 3, sino que él siempre fue como, él ya murió, pero él fue como siempre muy, muy humilde para decir, él estudió terapia familiar y no siguió a los grandes de la terapia familiar, sino que empezó a atreverse a pensar cosas distintas y a probarlas en el sentido amoroso de querer compartir algo diferente, ¿no? Con las personas que lo consultaban, familias, niños. Y entonces él incorporó un enfoque que poco estaba incorporado en la psicoterapia, que era como mirar a la persona con todo su contexto, mirar cómo las personas venimos de un contexto familiar y de un contexto social y cultural que nos va determinando. Y entonces los problemas él los dejó de ver como algo que solo estaba puesto en la psique o en la mente de la persona, sino él empezó a plantearse que muchos problemas humanos, muchos dilemas humanos tenían que ver con este contexto social, con cómo crecemos en un contexto que nos va determinando creencias, emociones, pensamientos, acciones, y muchas de esas creencias, de esas emociones, de esos pensamientos, de esas acciones van siendo limitantes para nuestra vida y se van convirtiendo en problemas que nos impiden realizar nuestros sueños, realizarnos plenamente, ¿no? Ejercer todas nuestras potencialidades. Y entonces él planteaba que la terapia no era algo que se pudiera aprender, la que él proponía, sino que él invitaba a los terapeutas a que la probáramos y observáramos qué pasaba, ¿no? Con una curiosidad genuina, con una postura no desde el lugar del experto, del que sabe teorías, del que
sino desde el lugar del que quiere acompañar a alguien con una curiosidad para entender cómo es la vida particular de cada persona, ¿no? Con todas con todos sus matices. Hay una frase que creo que describe en general a la terapia narrativa, que dice: nuestras vidas son moldeadas por las historias que creamos en torno de ellas. Y esa es la base de la terapia narrativa. El acento está puesto en las historias que nos contamos sobre nuestra vida. Y esas historias están vistas no nada más como algo que yo me cuento y ya, sino que han nacido en un contexto de relaciones familiares y de relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, no soy yo como el único partícipe de esa historia que he contado sobre mi vida, sino hay un montón de influencias que me han llevado a que yo me cuente de la historia de mi vida de determinada manera. Yo me lo imagino un poco como, ¿han observado cómo el agua moldea a las piedras? Y según en dónde esté el agua y dónde esté la piedra, y según la fuerza del agua, y según la frecuencia del agua, y según su intensidad, moldea de forma distinta a cada piedra, ¿no? Entonces no es lo mismo si una piedra se ve expuesta al agua en un continuo goteo, ¿no? Que solo es una gotita, pero es continua y permanente, va a generar un molde o una marca en esa piedra diferente que si es el pasar del agua, ¿no? Tal vez en mucho volumen, pero solo pasa, o si es un pasar del agua como en el mar, que va y viene, ¿no? Según como el agua pase, la piedra quedará moldeada. Pues así son nuestras vidas. Todos tenemos una experiencia de vida y la forma como va moldeándose tiene mucho que ver con la historia que nos contamos de ella. Y la historia se forma de palabras y se forma de lenguaje. Lo que nos diferencia a los animales de los seres vivos no es ni la inteligencia, porque está comprobado que los animales tienen una inteligencia, ¿no? No es las emociones, está comprobado que los animales experimentan emociones aunque no tengan palabras para decir lo que sienten. Y lo que sí nos diferencia es que los seres humanos tenemos lenguaje, hacemos uso del lenguaje y de la palabra. Y entonces el lenguaje es como el ingrediente central, ¿no? Por eso este encuentro se llama Encuentro de Muchas Voces, porque con el lenguaje podemos conformar pues un montón de historias diferentes en torno a una misma circunstancia. Y lo que Michael White decía es que todos tenemos una experiencia de vida. A mí me gusta imaginarla con la figura que sea, ¿no? Yo luego la imagino como un círculo, pero podría ser un cuadrado, un rectángulo o cualquier figura sin forma geométrica específica. Y esa experiencia de vida está llena de pequeñas experiencias, ¿no? Y yo voy eligiendo, o yo me voy contando, o voy entendiendo mi historia, tomando algunas de esas experiencias. Entonces voy narrando lo que he vivido, considerando algunas de esas experiencias, pero dejando fuera otras. Y esas otras que voy dejando fuera, Michael White las llama lagunas, ¿no? Terminan quedando fuera de la historia que yo sé y conozco de mi vida, y muchas veces esas lagunas tienen como una riqueza enorme que al dejarlas fuera de mi experiencia de vida no puedo hacer uso de ellas. Entonces él hablaba de cómo las personas nos vamos quedando atrapadas en situaciones difíciles o problemáticas
porque vamos contando de nuestra historia solo unos trozos de ella que se convierten en nuestra historia dominante, y todo lo que pensamos, sentimos y actuamos es en función de esa historia dominante, ¿no? Entonces yo puedo haber aprendido a vivirme como una persona a la que yo le puse el título de insegura, ¿no? Y puedo hacer una lectura de diferentes momentos de mi vida desde la inseguridad, ¿no? Desde que soy una persona insegura. Y puedo plantear mis problemáticas, mis miedos, mis dificultades en las relaciones desde que soy alguien inseguro. Y como dejo fuera de mi experiencia y de vida y mi relato dominante es que soy insegura, no percibo que seguramente en mi historia hay momentos donde esa historia puede contradecir a esa historia de inseguridad, ¿no? Entonces la terapia narrativa lo que propone White es generar una conversación, una reflexión con las personas que lo consultan para que puedan ir incorporando esas lagunas, esas historias que no han sido incluidas en la historia personal y empiecen a llenarla como de luz, ¿no? Él le llama hablar o descubrir los eventos resplandecientes o las historias luminosas, los eventos excepcionales. ¿Cómo propone él hacerlo? Cuando las personas llegamos a terapia, llegamos con una historia dominante que generalmente está cargada de una sensación de fracaso o de temor o de minusvalía. Y el planteamiento que hace en primer lugar es pues escuchar a la persona ampliamente en torno a su historia de problema, ¿no? Para nada plantea él como negarlo, sino al contrario, se abre todo un espacio para hablar del problema, pero desde un lugar muy particular, que a él le llama externalizar el problema. Y entonces, si yo digo de mí, y la historia que hasta el día de hoy ha sido mi historia dominante, es la que me he contado y además es la que moldea mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos, mi historia ha sido yo soy insegura, entonces muy probablemente muchas de las decisiones que he tomado en mi vida han estado permeadas por esa sensación o experiencia de que soy insegura. Y él plantea que podamos externalizar el problema desde la creencia de que la persona el problema no está en la persona, sino en la historia que se ha contado. El primer paso es externalizar el problema, y entonces eso que la persona trae a consulta, que puede ser el miedo, la inseguridad, la depresión, el desánimo, el desaliento, la desesperanza, lo que sea que nos haya traído a consultar, él invita a que le pongamos un nombre y lo saquemos fuera de nosotros. Es decir, tú no eres inseguro, tú no eres depresivo, tú no eres miedoso o miedoso, ¿no? Sino la inseguridad ha entrado a tu vida por alguna razón. El miedo, la depresión, el desaliento. Pero este trabajo se hace construyéndolo con la persona. El saber no lo tiene el terapeuta, no lo tenemos los que nos dedicamos a acompañar a las personas, lo tiene la persona, y a nosotros nos corresponde generar un diálogo donde la persona le vaya poniendo ese nombre y lo vaya externalizando, así le llama Michael White, ¿no? Al externalizarlo, dejas de ponerle a la persona la etiqueta de patología, de enfermedad, de deficiencia, de que hay algo mal
o inadecuado en ella. Y se puede incluso hasta personificar, ¿no? Podemos pensar en, bueno, y esa depresión, ¿cómo la imaginas tú, ¿no? ¿O cómo la llamarías? Se le puede poner nombre y apellido, se le puede personificar en el sentido de, bueno, si tuviera una imagen o un personaje la representara, ¿cómo la imaginarías, ¿no? Y a lo mejor aquí cada quien puede ir pensando en algún rasgo con el que alguna vez se ha definido, que también le ha limitado en la vida, y sí, ¿cómo le llamarías tú, ¿no? El miedo que paraliza, ¿no? La depresión que devasta, la tristeza que desalienta. A veces en imágenes, ¿no? Pueden tener formas, el enojo, por ejemplo, ¿no? El enojo puede tener la forma de un volcán que estalla, y si decirle, poniendo, ir modificando la manera de hablar, ¿no? Para externalizar el problema. Una vez externalizado, una vez que identificamos, bueno, el problema que parece que te trae aquí es y le llamaríamos así, ¿no? Empezamos a indagar como cuál es la influencia que ese problema ha tenido en la vida de la persona. Y entonces aquí con preguntas vamos acompañando a la persona para que pueda identificar cómo ha afectado esa depresión, ese miedo, esa inseguridad, ese desaliento, cómo ha afectado a su vida en todos los ámbitos. ¿Cómo la depresión te ha afectado físicamente? ¿Cómo la depresión te ha afectado afectivamente, en tus emociones, en tu estado emocional que produce la depresión? ¿Cómo te ha afectado en tus pensamientos, en tus creencias, en lo que crees de ti mismo, en lo que crees de los demás, en lo que crees del mundo, de la vida? ¿Cómo te ha afectado en tus acciones, ¿no? ¿Qué hace la depresión cuando quieres hacer algo? Te lo impide, te lo limita, te lo dificulta. ¿Cómo ha afectado la depresión en tus relaciones? Y ahí hacemos como un mapeo, así se llama, ¿no? Un mapeo muy amplio, detallado, con todo el tiempo que necesitemos. En este sentido es donde White dice que no hay reglas, ¿no? Él propone empezar por ahí, pero eso nos puede tomar una sesión, dos, muchas sesiones, o incluso podemos dejarlo a ratitos y en otros momentos vuelve a emerger y volver a profundizar sobre eso. Una vez externalizado y una vez que vamos mapeando cómo el problema ha influido la vida de la persona, cómo la ha afectado, cómo la ha tocado, podemos también, como con preguntas, ir identificando cuándo el problema toma más fuerza. ¿En qué momentos de tu vida es cuando la depresión se agrava más o toma más fuerza? ¿Qué cosas alimentan la depresión o la inseguridad o lo que hayamos puesto, ¿no? ¿Qué cosas le dan fuerza y qué cosas le quitan fuerza? ¿Con qué se nutre? ¿De qué se alimenta? Y con qué cosas pierde energía. Esto nos ayuda a identificar cómo ha quedado afectada la vida de la persona. A veces se le puede preguntar incluso hasta a qué áreas de tu vida se ha colado la depresión, ¿no?
y cuánto de tu vida te ha quitado o te ha limitado. Una vez que hacemos eso, o cuantas veces sea necesario, la otra parte es invitar a la persona, que esto es como lo que Michael White empieza a innovar, que es, ¿y la persona cómo ha influido en la vida del problema? La persona y sus relaciones, sus vínculos, cómo han influido en la vida de ese problema. Y entonces ahí empezamos a preguntar, ¿ha habido alguna vez en la que tú hayas sentido que la depresión te invitaba a encerrarte, por ejemplo, y no hayas cedido a sus demandas, no te hayas dejado seducir por lo que la depresión quería que hicieras? Y entonces eso nos lleva a la persona a empezar a buscar en su historia, en este círculo lleno de experiencias, esas lagunas, porque hasta ese momento la persona solo ha descrito su historia en términos de cómo ha quedado atrapada o limitada por el problema, pero empezar a preguntarle si alguna vez, por pequeña que haya sido, ha vivido algo distinto en la que la persona logró zafarse, digamos, de lo que el problema le invitaba. Entonces la persona va a empezar a encontrar esos eventos resplandecientes, esas luces que hasta ese momento habían quedado ocultas en su historia. Y lo que Michael White nos hizo, la experiencia pues que se va viviendo cuando se va haciendo este trabajo con las personas, es que van surgiendo como pequeñas luces que él dice hay que tomar porque si no pueden pasar de largo. Yo creo que todo el tiempo cuando hablamos, si aprendemos a escuchar, estamos hablando de nuestras problemáticas y al mismo tiempo hablamos de esas pequeñas luces, pero nuestro contexto, a veces familiar, cultural, social, no nos enseña a mirar esas luces, ¿no? Nos enseña más bien a quedarnos con las fallas, con lo que no salió bien, con lo que no resulta, con las dificultades, con esa piedra con la que nos tropezamos una y otra vez, y no nos enseñan a encontrar cómo ha habido seguramente algún momento en la historia de la persona donde eso que se ha contado contradice lo que la persona ha vivido, ¿no? Y entonces puede la persona identificar, por ejemplo, hoy en la mañana que me traía una taxista mujer, bueno, en la ciudad de León no hay muchas, ella me decía que era como eran 8 entre 280 unidades, pues a mí me sorprendió. Yo no uso taxi prácticamente, bueno, muy poco, sobre todo vengo a México. Entonces, bueno, yo estaba sorprendida, ¿no? Entonces le empecé a preguntar que qué le había llamado la atención y que por qué había elegido esa profesión y demás. Entonces, bueno, me va contando su historia y yo decía, pues una historia llena de cosas, de lucha, de logros, ¿no? Una mujer que con 5 hijos, el marido un día le dijo, no, pues me voy a Estados Unidos. Ahí si regreso en 2 años le seguimos, y si no... Y dejó a su mamá de él, o sea, a la suegra de ella, ahí en la casa. Y bueno, el marido no regresó nunca y la suegra se quedó a vivir ahí. Pero ella lo contaba, yo sí estaba impactada. Porque decía, o sea, me impactaba su manera de entenderlo. Yo decía, pero yo creo que ella misma no se daba cuenta de cuánto, o sea, cuando ella se dio cuenta que él no regresaba, ¿no? Y que tenía a su cargo 5 hijos y una suegra, ¿sí? Es cuando empieza su búsqueda de ama de casa a buscar trabajo, ¿no? Y dice que pues que probó muchas cosas, pero que al final
no le alcanzaba y decía, pues yo tengo que sostener a 5 hijos, ¿no? Y entonces repetía muchas veces algo así como, pues ¿qué se le hace? Uno tiene que entrarle, ¿no? ¿O qué se le hace? Uno tiene que salir adelante. Ese es un evento resplandeciente porque a ella le parecería como que uno tiene que salir, pero no es cierto. Ante esas circunstancias uno tendría la opción de no salir, de quedarse ahí, de acomodarse, de ver pues quién se hace cargo de ella, de quejarse eternamente del marido, o sea, como muchas cosas. Y sin embargo, ella eligió salir adelante. ¿Sí me explico? Entonces, pero ella no lo notaba en su conversación, simplemente lo decía y lo decía. Yo no le estaba dando terapia, pero decía, si ella fuese mi paciente, sí, ahí empezó, o sea, yo ahí identificaría ese evento resplandeciente y empezaría a averiguar por ahí para que ella lo incluya en su vida como un recurso para la vida, ¿no? Porque si no, tal vez lo va a vivir como así tiene que ser y ya. Y no, yo creo que podría descubrir un gran potencial, ¿no? Al decir, bueno, ¿y qué te dice de ti que ante una situación así tú hayas elegido salir adelante? Y además asumir el reto porque empezó trabajando de camionera, o sea, de urbanista, decía. O sea, no empezó en un taxi, sino en un camión urbano. Y yo decía, wow, pues, Entonces empezamos, cuando uno va escuchando en la historia de la persona esas pequeñas lucecitas, pues podemos pasarlas de largo. Yo creo que no estamos tan habituados a mirarlas, ¿no? Y como terapeutas, si no tenemos como la mirada puesta en esta propuesta, pues de verdad se pueden pasar de largo, ¿no? La idea es pues aprender a escucharlas y a partir de escucharlas empezar a tomarlas como si tomáramos un hilo con el que vamos a tejer algo y no dejar la hebra suelta, ¿no? La diferencia entre dejar la hebra suelta y tomarla, pues es que si la tomo puedo tejer algo, crear algo, pero si la dejo suelta, pues no sirve, ¿no? No sostiene, no. Pues los eventos resplandecientes son esos sucesos que contradicen la historia dominante, esa historia de fracaso, de miedo, de que yo no he podido, ¿no? Yo no he sabido. A una historia donde puedo decir, pues sí, ¿qué de mí me llevó a buscarle aunque la situación estaba difícil? ¿Qué de mí me llevó incluso cuando estaba presa del miedo, ¿no? ¿Cómo le hice en esos momentos para dejar de sentir miedo o con todo y el miedo dar el paso? ¿Qué pasos que di fueron útiles para que el miedo perdiera fuerza? En esos momentos en los que el miedo tal vez me invitaba a no hacer nada o a quedarme paralizada o a quedarme quejándome, ¿no? ¿Qué hice o qué sirvió de lo que hice para que en vez de que yo aceptara la invitación de quedarme paralizada, hiciera como lo contrario, ¿no? Entonces, de la historia dominante vamos pasando a crear una historia alternativa. Y no basta con identificar el suceso y decir, bueno, sí hay eventos luminosos en la vida de esta persona. Necesitamos darles fuerza, porque la historia dominante ha tenido mucha fuerza y ha sido repetitiva, así como la gotita de agua en la piedra, que puede no ser de gran intensidad, pero es tan continua, ¿no? Que marca. Es más, marca más que si le echo un cubetazo de agua a la piedra, que en cantidad sería la misma agua, pero cambia la constancia, ¿no? Entonces, para ir generando, o sea, ya identificamos un evento resplandeciente, pero no basta. Esa es así como la entradita para que a partir de ese evento empecemos o sigamos buscando en la historia de la persona qué otros eventos
podrían parecerse a esta situación y podrían hablarnos de que la persona es capaz o ha sido capaz en otros momentos de su vida de hacer cosas diferentes a lo que el miedo o la inseguridad o la depresión o la tristeza le marcaba. A esta parte Michael White la llama co-crear historias preferidas, y se refiere a preferidas en el sentido de que muchas veces las personas no estamos contentas con la historia de nuestra vida, ¿no? O al menos con la historia que nos hemos contado a nosotros mismos y que otros han contado en nuestra vida, porque nuestra historia también está en boca de la vida de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos, ¿no? Historias preferidas en el sentido de cómo a mí me gustaría que fuera mi historia en mi vida, ¿no? Cómo me gustaría a partir de co-crearla o volverla a escribir, ¿no? Reescribirla, cómo me gustaría esta vez escribirla. ¿Y cómo la puedo reescribir a partir de reconocer o identificar esos elementos que yo hasta el día de hoy no había visto en mí y en mi historia? Hasta aquí va, ¿no? Pues la idea es ir acompañando a las personas a generar nuevos argumentos o argumentos alternativos, ¿no? Y al final el objetivo es que la persona pueda llevarse recursos diferentes que le permitan vivir su vida y co-crearla de otra manera. Pues, además de reconocerla, un paso más que a mí me parece muy lindo y además muy profundo es que a ese evento, o a esos eventos excepcionales, hay que conferirles un sentido y un significado. No nada más es decir, si alguna vez yo logré no quedar presa del miedo, o lo que fui haciendo es que di este paso y luego este para ir transitando el miedo y empezar a darle un sentido. Es decir, un sentido, Michael White nos dice que es que las personas podamos identificar cuáles fueron las intenciones o los propósitos que yo tenía al elegir esa acción, esa decisión, esa postura frente a la vida. ¿Qué me proponía yo con eso? ¿No? Por ejemplo, esta mujer, sería interesante como, ¿qué te proponías al buscar un trabajo? ¿No? Y entonces podría ir contestando un montón de cosas, hacerme cargo de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y qué valor o qué dirá eso de lo que tú valoras acerca del cuidado de los hijos. A lo mejor podría contestar, pues yo creo que como madre tengo un compromiso de cuidarlos bien. Y entonces seguimos buscando en su historia y qué otras cosas has hecho que dirían que has cuidado bien a tus hijos o que has tenido buenas intenciones de hacerlo. Entonces vamos identificando propósitos, valores, creencias, esperanzas, sueños, hasta que podamos como llegar a que la persona pueda identificar como su compromiso con la vida. ¿Qué es lo que a ti te sostiene en la vida? Ese es, al final del proceso terapéutico, llevado, digamos, a su nivel más profundo, es como poder responder qué es lo que a mí al final me sostiene en la vida, ¿no? Y entonces cada una de las acciones, decisiones, pensamientos, emociones que experimento están sostenidos por ese compromiso que tengo con la vida.
el que sea como yo me lo diga. Cuando yo les preguntaba al principio, bueno, ¿y qué te trajo aquí? Podríamos irlo desglosando desde ahí, ¿no? ¿Y qué dice eso que te trajo aquí, lo que haya sido? La búsqueda, el agradecimiento, el amor, el cariño, el deseo de superación. ¿Y eso que te trajo aquí, qué dice de ti como persona? ¿Por qué es importante para ti eso? ¿Por qué le das un valor? Y podríamos como llegar a la parte más honda, que sería, bueno, al final, lo que me trajo a mí aquí, por ejemplo, podría decir es el agradecimiento, ¿no? Y entonces, pareciera que algo que sostiene mi vida es la capacidad de agradecer a las personas, a los sucesos que han estado ahí siempre sosteniéndome, ¿no? en circunstancias difíciles. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien sabe todo el sexo hablando? Bueno, perdón la distracción, pero es que para buscar cosas. Ah, ok. Okay. Bueno, hasta aquí es así, digamos, una pasadita de qué es lo que propone la terapia narrativa y cómo se propone ir trabajándola. Yo la imagino como que siempre tienen que estar estos dos elementos, como los dos filos de unas tijeras, no sé si así se diga. Pero unas tijeras no sirven, no cortan, no nos ayudan a crear si no están los dos y los dos ahí, ¿no? El proceso de la terapia para mí tiene que ir siempre como con estos dos elementos, uno que tiene que ver con toda la problemática, con darle su lugar, su tiempo, para que la persona pueda hablar de cómo ha sido afectada en su vida por esa problemática, de cómo la ha impactado, de en qué momentos la ha detenido, del dolor que le ha producido. O sea, como que eso tiene que tener un lugar en la terapia, no puede ser no escuchado o pasado por alto o pasado muy rápido. Y el otro elemento es a la par, digamos en el mismo proceso, no es uno primero y el otro, sino siempre van caminando juntos, este proceso de identificar las excepciones a ese problema, los momentos en los que hemos hecho cosas distintas a lo que el problema nos pedía, en el momento en el que hemos hecho como una resistencia saludable a lo que nos invitaba. Y en este proceso, bueno, yo desde el lugar de acompañante de personas que consultan, pues para mí sí ha sido un reto, toda una experiencia de aprendizaje, porque luego no es fácil distinguir cuándo hay que darle más tiempo y más lugar al problema y cuándo es momento de empezar a enriquecernos con esta parte de la historia que ha quedado más oculta, ¿no? El otro día me pasó con una paciente, una mujer, que empezó a contar una historia y yo consideraba que era una historia como hablada muchas veces, ¿no? Entonces yo intentaba más bien llevarla a esta parte, a poder identificar estas pequeñas luces, ¿no? Que nos dieran nuevas entradas a la vivencia que ella tenía de haberse quedado como en soledad en una situación y no haber sido respaldada por una decisión y demás, ¿no? Pero cuando se fue, yo me quedé con una sensación de, hijo, no, creo que fui demasiado rápido. Y dije, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Y a la siguiente vez que ella llegó,
me lo dijo. Entonces yo dije, sí fue sí coincidía pues en lo que con la sensación con la que yo me había quedado, ¿no? Y me gustó mucho que lo pudiera decir. Luego esta parte es también un enfoque de la terapia narrativa donde la persona está en el mismo nivel con el terapeuta. El terapeuta no es el que sabe a qué hora y en qué momento es lo más adecuado. O sea, eso siempre lo sabe la persona. Y cuando ella me dijo, ¿sabes qué es que te sentí apresurada? Sí entiendo lo que me estás diciendo y además sí creo que hacia allá tengo que llegar, pero era demasiado pronto para mí. Yo necesitaba más tiempo para esto, ¿no? Y sí, asentí y bueno, entonces ocupamos tiempo ahí. ¿Sí me explico? Creo que esta parte de como terapeutas también poder decir, sí, me equivoqué, sí, no fue como lo adecuado para ti en este momento, también da una relación o construye una relación diferente con la persona, ¿no? Y esto también va enriqueciendo la vida de la persona.